un disturbio en Éfeso, Hechos capítulo 19, 23 al 41. Y eso era una cosa tras la otra, tras la otra. Yo he encontrado algo interesante, que cuando en mi caminar con el Señor ha habido tiempos, y yo sé que aquí mirándolos a ustedes, sé que cada uno pasamos por un tiempo de tormenta, un tiempo que es difícil, y nos gustaría, ¿verdad?, que pasara. No nos importa que suframos, ¿verdad? Pero que si sufro hoy un poquito, ¿verdad?, quizás el año que viene paso otra tormenta. Pero tengo tiempo. Pero así no es el diablo. Él te da y te da y te da y te da. ¿Para qué? Para que se decaiga tu espíritu, para quitarte ese gozo y afectarte la fe. Eso es lo que quiere hacer. Y es interesante porque es una cosa que tenemos que realizar, y no importa que sea cristiano, una persona, puede ser una persona que está dedicada al Señor, que eres consagrado, consagrada, pero el asunto es que somos humanos, y lo que está opuesto al otro lado de la fe no es la falta de creer, sino el temor. ¿Verdad? La fe echa fuera el temor, ¿verdad? Uno no puede tener temor y fe a la misma vez, porque el uno contrarresta al otro, ¿verdad? Es la respuesta. Y por eso, pero yo pasé algo unos meses atrás, creo que fue no sé si fue este año o el año pasado, pero pasé por un tiempito a donde estaba experimentando como un temor, pero sin causa. Yo no sé si ustedes han pasado eso. Y yo no soy ese tipo de persona que me estoy preocupando, y yo, y no es bueno, ¿verdad? Pero yo soy una persona, por eso que soy abogado, que peleo, no me rindo. La gente dicen de mí, los otros ministros y eso, cuando voy a la corte con ellos y eso, dicen que me llaman un bulldog, un perro. Dice, si quieres tener un buen abogado, búscate Pastor Mario, él es un bulldog, un perro. Pero a los perros también le da miedo, y pasé por eso. Y yo oré, dije, Señor, pero ¿de dónde viene? El Señor reprenda al diablo, ¿de dónde viene esto? Pero vine a entender que Dios me estaba tratando de ser sensible a lo que otra gente pasa. Para mí no era típico. O sea, eso no era una experiencia típica para mí. Pero vine a reconocer que porque no sea típica para mí no quiere decir que no es típica para todo el mundo. Que cada persona tiene un punto en su vida a donde no tiene la respuesta final. Es interesante con Dios. Él no nos deja saber, bueno, sabemos eventualmente que tenemos la victoria, pero cuando Él está, ¿verdad?, moviéndonos, ¿verdad?, hacia el destino divino que Él ha programado para nosotros, Él nos deja saber más o menos la próxima movida, porque, ¿verdad? Pero muchas veces queremos saber mucho más, ¿verdad? Queremos saber cómo es que termina esto. Y a veces no nos deja saber eso. Porque bástate de mi gracia. Tenemos que llegar a un punto a donde sí estamos pasando por pruebas, pero tenemos que reconocer, o tenemos confianza en Dios o no la tenemos. O andamos por fe o no andamos por fe. Cuando dice, ¿verdad?, yo sé que mi Redentor vive, tenemos que tener esa seguridad que Él está presente, que Él no está durmiendo, que Él no es ignorante de lo que estamos pasando. El tema de hoy es la revolución espiritual, pero tenemos que entender que antes de que Pablo revolucionara las ciudades, Dios revolucionó su vida, y esa fue la primera clase, ¿verdad?, cuando hablamos de eso. Por eso Pablo pudo seguir adelante después de tantas palizas y experiencias que tuvo, ¿verdad?, a donde vino cerca la muerte. Dice que estaba ligado por el Espíritu a Jerusalén, en Hechos 20-22. También está seguro que moriría por su testimonio. Por eso fue que declaró en el versículo 25 del capítulo 20, y ahora sé que ninguno de ustedes entre quienes he pasado predicando el del reino de Dios volverá a ver mi rostro. Estamos mandados, ¿verdad?, a no solamente experimentar una revolución personal, pero también estamos, ¿verdad?, dirigidos por Dios, ordenados por Dios,
para ser los agentes de Dios, para transformar al mundo, ¿verdad? O volver lo que está aquí al revés. Aquí, cuando me traducieron, decíamos, me pusieron a mover mover el mundo patas arriba. Pero creo que es lo opuesto, porque yo creo que ya el mundo está patas arriba. y al revolucionar, ¿verdad? Al trastornar, lo que estamos haciendo es tratando de volver el mundo a donde debe estar recto, ¿verdad? Planteado firmemente en la roca que es Jesús, la piedra angular que es Jesús. Una revolución personal debe conducir necesariamente a una revolución espiritual, que es lo que realmente trastorna, ¿verdad? El mundo que nos rodea, ¿verdad? Que lo vira. Después del motín de Tesalónica, Pablo y Silas fueron acusados donde ellos fueron acusados de trastornar el mundo a través del mensaje radical y desafiante del Evangelio, porque eso era lo que era en aquel entonces y todavía lo es hoy. Pablo y Silas fueron llevados fuera de la ciudad para predicar en varias sinagogas, comenzando con una en Berea, para escapar de lo que estaba pasando y seguir predicando la palabra, donde la Biblia nos dice que los judíos recibieron el mensaje de Pablo. ¿Alguien quiere leer eso? Tenían una mentalidad más abierta. Día tras día examinaban las escrituras. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Hechos 17, 10, 12. Mira, eso describe a los creyentes en Berea, a los judíos en Berea, en la sinagoga, porque muchos de los judíos se oponían abiertamente contra Pablo, pero este grupo realmente quería reconocer. Yo creo también que cuando se presentaba Pablo, él era una persona que era sumamente educada, era respetada, era negociante, pero más importante, era un tremendo fariseo. O sea, él desde su juventud tenía ese anhelo, ¿verdad? Ese ardor de agradar a Dios. Es interesante porque Dios era casi un loco en las cosas del judaísmo, ¿verdad? Pero Dios usa a veces nuestras características que son quizás negativas. Él las usa para su gloria y para su honra. O sea, es decir, tuvo que escoger a un loco judío para que se vuelva un loco cristiano. Una persona que no, él no reconocía límites, ¿verdad? En el judaísmo. Y definitivamente vemos, ¿verdad?, que tampoco él reconoció límites en el andar cristiano, en su vida cristiana. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de lo que estaba pasando en Berea, siguieron persiguiendo a Pablo hasta allí, y una vez más comenzaron a incitar al pueblo a la rebelión, a rebelarse en contra de ellos. Así que los hermanos en Berea rápidamente enviaron a Pablo por barco a Atenas, en Grecia. Pero nos dice la palabra que Silas y Timoteo se quedaron atrás temporariamente. Y mientras Pablo esperaba que Silas y Timoteo lo alcanzaran en Atenas, la Biblia dice en Hechos capítulo 17, versículo 16, que le dolió el alma al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. ¿Verdad? Es interesante. Me recuerda a Jesús cuando está llegando a Israel antes de la Semana Santa, que él miró a Jerusalén y ¿qué hizo? Él lloró, porque él dijo, interesante, ha venido tu tiempo, pero no lo has reconocido. Estaban espiritualmente ciegos. Él sabía lo que iba a pasar. Y eso le dolía el corazón. Aquí lo vemos muy similarmente, que aquí dice que le dolió el alma a Pablo a ver tanta gente, ¿verdad?, completamente abandonada a la idolatría.
Así que en respuesta a esta carga del Espíritu Santo, él debatería, es interesante como Charlie Kirk, ¿verdad? Debatería con los judíos y otras personas devotas en la sinagoga, así como la gente que encontraba al diario en el mercado. Eso no era algo de una sola ocasión. A veces nosotros esperamos que haya un evento de evangelismo en la iglesia. Entonces si vamos a crecer el reino de Dios, si vamos a crecer la casa de Dios, no va a suceder porque salimos un día de evangelismo a Central Avenue para hablarle a la gente a Jesús. Tiene que ser una cosa diaria en nuestras vidas, ¿verdad? Tiene que ser algo que continúa, ¿verdad? Que continuamos practicando en nuestras vidas. Tiene que ser una realidad diaria. Anoche estuve con una muchacha en D1, la noche anterior tuvimos el D1 en español y me contó que ella había conocido algo, creo que en un autobús, creo que me dieron que era Giancarlo, que lo encontró y le invitó a que venga a la iglesia y le dio el tiempo del departamento de español y todo. Y dice, ella vino, pero no se encontró con el muchacho porque está en el departamento de inglés, más o menos cuando viene, porque ellos son ministros también y tienen que ir a veces a recaudar fondos para su ministerio. Pero el punto es que para Giancarlo es una cosa automática, ¿verdad? Yo nunca he caminado la calle con Giancarlo que él no se hable con una persona y le diga de Jesús. A mí me impresionó mucho cuando yo fui a Colombia, allá, y tenían ese movimiento de, ¿cómo se llama ese movimiento que tuvieron? G12. Y era un poquito, ¿verdad? Interesante porque era muy básico para mí, pero lo que sí me impresionó fue como la juventud estaba metida profundamente en el evangelismo. Había un joven que nos estaba guiando y ese muchacho le predicó a todo el mundo. ¿Te recuerdas, Gloria? Al taxista, al chofer del autobús, a la persona que estaba vendiéndonos el café, a toda persona. No le importaba que nos estaba guiando. El pastor, ven, vamos aquí. ¿Tú conoces a Cristo? Oh, sí. Así fue muy impresionante. Y, o sea, tenemos que... Dios está haciendo... ¿Cuántos saben que Dios está haciendo algo tremendo en la sociedad? Con toda la locura que estamos viendo, también estamos viendo un avivamiento. Y dicen, interesantemente, entre Gen Z, los más jóvenes, especialmente después de Charlie Kirk. Esa muerte de ese muchacho, Dios obra todo para el bien, ¿verdad? Y creo que Charlie estaría muy, muy contento de que hasta su muerte, ¿verdad? Haya sido de una inspiración para que esta juventud, esta generación, ¿verdad? Se entregue al Señor y vengan a un conocimiento, un verdadero conocimiento del Señor Jesús. Para Pablo la evangelización definió su vida. Fue un proceso continuo que se desarrolló a lo largo del tiempo y nos sirve a nosotros, a ti y a mí, como ejemplo para que no nos demos por vencidos al testificar de Cristo, incluso si al principio no somos eficaces, o sea, si no tenemos resultado. Ese tío loco, ese primo, esa mamá que uno dice que quizás se burlan de ti y quizás hasta en tu cara te lo hacen. Pero lo que vimos es que con Pablo, él no le importaba, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ¿quién sería la última persona que iba a aceptar a Jesús? Pablo. Pablo. Era un loco matando a los cristianos. Es interesante cuando se ve con Jesús, ¿verdad? Cuando iba hacia Damasco, le dice, ¿quién eres?
Y interesante, se refiere como Señor. Y eso es Jesús el que tú persigues. Porque no eran a los cristianos, era Él. Era Él que le estaba persiguiendo. Eventualmente se encontró con personas descritas como filósofos, epicúreos y estoicos, gente, ¿verdad?, de alta jerarquía, que lo consideraban un hablador. En inglés es un babbler, ¿verdad?, una persona que decía disparates, hablando acerca de esos nuevos dioses. Así que se llevaron a Pablo al Areópago, también conocido como la colina de Marte, Mars Hill, en Atenas, para pedirle que le explicara una nueva doctrina que promovía. La Biblia interesantemente nos informa que le preguntaron no por interés genuino, sino por simple curiosidad, porque la curiosidad se había convertido en su hábito. Eran algo que ellos simplemente hacían para pasar el tiempo. No tenían TikTok, o Instagram, y lo que hacían es que ponían a la gente a hablar para entretenerse. A Pablo no pareció importante sus razones, no le importaba por qué. Ante la oportunidad de presentarle el Evangelio, él sabía, él era inteligente, que se estaban burlando de él, pero él tomó la oportunidad de presentar el Evangelio, se aprovechó. Amado, si hay una puerta abierta, cójala. No importa, cójala. Entonces Pablo se paró entre medio de ellos en el Areópago y les dijo a todos, ¿verdad?, un insulto, que eran demasiado supersticiosos. Y cuando comenzó a hablar de como su introducción a la lectura que iba a dar, les dijo que había observado los muchos dioses que adoraban, incluyendo una estatua en particular que tenían allí. No sé, la Biblia no describe la estatua. Sabemos que es una imagen de alguien o algo, pero lo que sí dice es que la inscripción de la estatua decía al Dios desconocido. Oye, eran tan supersticiosos que pensarían, ¿verdad?, quizás se nos olvidó un Dios y no queremos que ese Dios se ofenda. Así que vamos a hacer una estatua, por si acaso, al Dios que olvidamos. Y es interesante como el apóstol Pablo, tan sabio que era, dijo, él tomó la oportunidad de decir, ese Dios desconocido, esa estatua, ese Dios es del que yo les voy a hablar hoy. Le voy a hablar del Dios no conocido. Este era el Dios que Pablo dijo que les hablaría. De este Dios desconocido les habló en Hechos 16, del 24 al 28, y les dijo que este Dios desconocido, hizo el mundo y todo lo que hay en él. Que Él era el Señor del cielo y de la tierra. Que ese Dios no vivía en templos construidos por hombres. Que Él era un Dios que no se deja servir por manos humanas, como si necesitaría de algo de nadie, de cualquier persona. Por el contrario, Él es quien da a todos. Que da la vida, el aliento y todas las cosas que podemos recibir, todo lo demás que pudiéramos recibir de Él. Y de un solo hombre, de Adán, ese Dios hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Me encantó estaba viendo YouTube, yo creo que fue en YouTube, a donde un pastor estaba hablando. Él fue lo invitaron a una reunión, a una conferencia de negocios o algo así. Y él pensó que podía tomar la oportunidad de verse con negociantes y introducirle y ¿verdad?, ganárselo para Cristo. Y uno de ellos estaban hablando y ahí comiendo y hablando, y le dijo la pregunta que todos se hacen: ¿en qué estás tú? ¿Qué es tu negocio?
Y me encantó como él habló de una compañía inmensa que controla, los recursos y esto y lo otro. Y el tipo se impresionó. Mira qué compañía es esta, que controla todas estas cosas. Lo apretó un poquito, pero dime el nombre, ¿cuál es el nombre de esa compañía? Y él dice, bueno, yo represento a Dios. Yo soy un vendedor del producto Dios. No hay producto mejor que uno pueda, ¿verdad?, vender que Dios, ¿verdad? Y el precio ya se pagó. Eso es lo bonito del producto que vendemos. Cristo pagó el precio entero. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios hizo todo esto para que el hombre lo buscara, se acercara a él y al final lo encontrara. Como lo dijo claro el profeta Jeremías en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Tenemos que ser sinceros, ¿verdad?, en nuestra búsqueda de Dios. En la búsqueda del hombre por Dios, Pablo les enseñó que Dios no estaba lejos de ninguno de nosotros. Él no está lejos. A veces pensamos que sí, que lo está. Y el diablo quiere, ¿verdad?, meternos esa mentira. Pero solamente está una oración. Está a la distancia de una oración. Si me buscan y me encontrarán, si me buscan sinceramente con todo su corazón. Pastor, ¿usted escuchó lo que Sara dijo en la oración de las 12? Sí, ella comenzó. Nancy. Dilo. Ella estuvo hablando de tu nieto. ¿Quién? Pon el micrófono, por favor. El muñequito de Jesús, que Ajá. el niño le decía a ella, estoy buscando a Jesús y no lo encuentro, el muñequito de Jesús. Y después Wow. ella compartió el versículo, el que tú Wow. acabas de decir. Wow. Sí, a la hora del almuerzo fue poderoso. Sí. Wow. Amén. Bello. Hechos capítulo 17, versículo 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es interesante, ¿verdad? Porque yo no sabía esto, pero esta frase, él la tomó de un filósofo cretense, Epimenides. O sea, esas palabras no son del apóstol Pablo. Él era sumamente educado. Y él le robó la frase y le dice, hablando de mi Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Eso es un dicho, vamos a hacer filosófico. En eso aprendemos varias cosas que cambian la vida. En esta declaración se encuentra la fórmula que describe cómo es que nosotros, como Iglesia de Jesucristo, podemos liderar un cambio revolucionario para Cristo, que trastorne al mundo, no salvo para Jesús. Vamos a analizarlo. Primeramente, Pablo dice que en Él vivimos. Cuando Él dice que en Él vivimos en este aspecto, y lo vemos, ¿verdad?, cómo Él lo desarrolla, Él está diciendo que Él es nuestra inspiración. Jesús mismo dijo de su propósito de morar entre nosotros en Juan 10:10, el ladrón no viene para más que a robar, matar y destruir. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. O que tengan una vida fructífera, que tengan una vida beneficiosa, que tengan una vida que traiga satisfacción. No porque en sí trae satisfacción, pero que esta vida nos da la oportunidad de tener una relación con el Señor. Juan no estaba hablando de tener una vida biológica, sino de tener una razón para vivir. No se trata de solo existencia, sino de inspiración. Sobre todo poder disfrutar de Dios y de todo lo que Él nos ha provisto a nosotros y para nosotros en esta vida que vivimos. Más que cualquier otra cosa,
los seres humanos necesitamos una razón para vivir. Eso es una cosa que el mundo ahora trata de... es a nihilist, en inglés se dice, nihilista. Que trata de quitarle el valor a la vida. Por eso es que hemos visto en los últimos años, y ahora yo espero que eso cambie, porque ahora se está introduciendo Jesús en Gen Z. Pero antes de eso, especialmente después del COVID, ¿verdad? El 2020, hubo un aumento grandísimo en suicidio. ¿Por qué? Porque los muchachos no tenían en su mente, ¿verdad?, razón para vivir. Y eso es algo que Dios nos da propósito, nos da valor, nos hace reconocer que quizás a otros no le valemos nada, pero a Dios sí le valemos. Sí somos importantes para Dios. Una razón para levantarnos por la mañana necesitamos, una razón para seguir luchando, a menudo contra viento y marea, para avanzar de donde estamos a donde Dios quiere conducirnos hacia nuestro destino divino. Un viaje pierde sentido si no sabemos a dónde estamos dirigidos. Es importante que lo conozcamos. No necesariamente el fin, ¿verdad? Pero diariamente lo que Dios quiere para nosotros. Es una cosa que Dios no niega, no nos niega, no lo esconde. Él se revela y dice que Él guía nuestros pasos, ¿verdad? Cada paso. Si estamos atentos, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No podemos seguir a menos que primero no lo oímos. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios y reconocer también que muchas veces la voz de Dios suena como la de nosotros. Y tenemos que distinguir. Eso para mí es lo más importante, y yo espero que para otros ministros que se sientan, yo espero igual, que reconozcan que a veces somos autosuficientes, y quizás porque Dios nos ha dado algún talentito o alguna cosa, pensamos que llegamos a hacer algo más de lo que realmente debemos de pensar. Pero tenemos que mantenernos humildes, no una falsa humildad, pero entregados y rendidos a los pies de Jesús, reconociendo que si somos algo y si logramos algo en esta vida, no es por nosotros, sino por Dios. Porque el Dios es el dador de toda buena dádiva, proviene de Dios. Dice la palabra del Señor: dado que la vida sin Cristo es un viaje sin rumbo, tenerlo en nuestras vidas se convierte en una necesidad para mantenernos en el camino y motivados a seguir avanzando hacia adelante. Sin Él simplemente flotamos de un lugar a otro sin saber qué esperar. Pero tal no es el caso para los seguidores de Cristo. La palabra de Dios nos enseña en Salmos 37:23 que por el Señor son afirmados los pasos del hombre y Él se complacerá en su camino. Él nos da esos pasos, siempre y cuando nos mantenemos conectados con Él. Eso es importante, ¿verdad? Es como el evangelio, o el evangelismo, voy a decir, perdón. Me gusta la metáfora cuando nos comparamos. Si hay una cosa que podemos compararnos, es ¿qué somos nosotros como cristianos? Somos un cable que conectamos a Dios con otros. Y ese poder fluye por nosotros, ¿verdad? De un lado al otro. Somos el puente, ¿verdad? Y a donde otros pueden venir y, ¿verdad?, caminar sobre la base que hemos presentado para llevarlos a un lugar más cercano a Jesús, ¿verdad? Y es algo que Dios, esas puertas, Dios las mantiene completamente abiertas. Hay una invitación, ¿verdad?, abierta que Dios nos da. Amén. La palabra de Dios nos enseña que Dios tiene un plan establecido para nuestras vidas desde antes que nazcamos.
Eso es evidente en Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 5. ¿Alguien me lo puede leer? Ese versículo me encanta. Jeremías 1, de 4 al 5. Cuando Yahvé le dijo a Jeremías: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Más claro no canta un gallo. Antes de ser formado, ¿verdad? Él nos escogió. Él te escogió a ti antes. Es como Pablo. Él se dio de cuenta que él no escogió a Dios, sino que Dios lo escogió a él. ¿Verdad? Lo vemos acerca del propósito de Dios al crear a cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, alguien me lo quiere leer, en Efesios 2:10. Lo tiene, léelo, ya que lo tiene ahí. Efesios 2:10, diciendo que, porque somos hechura de Dios, obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso es una cosa muy interesante, ¿verdad? Él nos hizo para buenas obras, pero no para cualquier buena obra. Simplemente porque algo es bueno no quiere decir que es Dios. Pero ¿qué está diciendo aquí? Que Él propuso, Él de antemano planeó, Él tiene un plan. Y nosotros, y si eso es correcto, y yo creo en la palabra de Dios, no es para que tú y yo nos inventemos ese plan. No es un asunto de invento, ¿verdad? Es asunto de reconocer, ¿verdad? De que Él abra nuestro entendimiento para poder ver lo que Él ha propuesto para nosotros. Una cosa interesante, muchas veces alguna gente no tiene éxito en su ministerio, ¿verdad? Y se ponen tristes. ¿Por qué Dios nos está bendiciendo lo que estoy haciendo? Quizás porque no estás haciendo lo que Él quiere bendecir. Wow, eso fue profundo. Eso fue un Instagram moment ahora mismo. No lo tengo en las notas aquí. Se me olvidó. Eso me salió. Amén. Que no estamos siendo bendecidos en el ministerio porque no estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Lo que Él quiere bendecir. Lo que Él quiere bendecir. Él no bendice lo que estamos haciendo porque no estamos haciendo lo que Él quiere bendecir. Eso lo repetí. Pero eso es una cosa que tenemos que reconocer. Señor, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, no la mía, la tuya, Señor. Él nos formó para cumplir nuestro destino divino antes de nacer. Pablo se da cuenta de esto en su propia vida, que Dios lo había transformado por completo. Y al hablar de esa experiencia que Dios hizo en él, de su conversión radical e inconcebible, Pablo le dice que en Gálatas 1 del 15 al 16. Alguien, por favor, léame eso. Sí, una pregunta. Si somos escogidos desde el vientre de nuestras madres, Antes de ni formarnos. antes de ni habíamos pensado, Correcto. quiere decir que somos de Él, no perdemos la salvación. No, absolutamente no. Podemos perder la salvación. Eso es algo que podemos meternos profundamente, pero te lo voy a dar en 2 o 3 palabras. El conocimiento de Dios es eterno. Nosotros no somos Dios. Él lo sabe todo. Es decir, Él sabe lo que vamos a escoger y lo que no vamos a escoger. Pero como quiera, tenemos que escogerlo. O sea, el dicho de que Él sabe lo que vamos a hacer, ¿verdad? No es índice de que está Él moviéndonos a hacer o influenciándonos a hacer cierta cosa o no. La salvación es gratuita, ¿verdad? Somos salvos por la fe a través de la gracia, ¿verdad?
Es un regalo de Dios y no es asunto de algo que nosotros hacemos para que no nos gloriemos en eso. Pero tenemos que hacer una diferencia entre el conocimiento de Dios y el deber del cristiano para escoger a Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, yo fui a Turquía, ¿verdad? Y estaba estudiando. Voy a escribir un estudio de las siete iglesias. Estoy loco por hacerlo. Pero en la iglesia de Éfeso, ¿qué fue la advertencia? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Era una iglesia tremenda, ¿verdad? Lo tenía todo, vamos a decir. Pero había perdido una cosa. ¿Qué era? ¿Su primer amor? ¿Te saliste de amor? Entonces, Él dice, te aviso que analices de cuánto has caído para poder regresar. Porque si no estamos ahí, ¿qué nos va a quitar la lámpara? No vamos a poder ser un ejemplo al mundo, ¿verdad? Y Él le está diciendo todo eso, pero has dejado tu primer amor y tienes que cambiar. Yo creo que eso te da la So respuesta. that doesn't negate that he still knew you before you were even formed. Seguro. I get it. Seguro. No leímos Gálatas 1, ¿verdad? Alguien por favor léame Gálatas 1 del 15 al 16. Esas son palabras del apóstol Pablo acerca de sí mismo. Ok, Gálatas 1 de 15 al 16. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. O sea, él vino a reconocer, ¿verdad? Dios lo había apartado desde el vientre de su madre judía. Pablo comprendió que él no había elegido a Dios, sino, como dije anteriormente, que por el contrario, Dios lo había elegido a él antes de nacer y haber permitido que se desarrollara un celo por él dentro de un judaísmo sin luz, un judaísmo carente de la luz que brinda el Mesías, que es llamado la luz del mundo, en Juan capítulo 1, versículo 4 a 5. Para que este judaísmo, interesantemente, se perfeccionaría luego en el mensaje del cristianismo, que no anula la ley, sino que la cumple. De acuerdo a Jesús mismo, que nos dice en Mateo capítulo 5. Y eso es un punto importante, porque Jesús no dejó de ser judío, ni tampoco Pablo. Fue un cumplimiento del judaísmo. Es algo que nosotros como gentiles tenemos que reconocer, que somos añadidos a ese árbol que ya existe. Y somos adoptados como hijos, ¿verdad? Y es como cuando cogen una rama, gracias, y la cortan y atan o ponen otra rama para traer la vida que está en una y la ponen en la otra. Y a veces, ¿verdad? Trabajas y sabes lo que estás haciendo. Pero, o sea, una rama de otro tipo de árbol, mezclando a los dos. Pero es difícil. Por eso es que el apóstol Pablo dice que le advierte a los gentiles que no se glorien, que no se sientan que son más, porque mucho más fácil será coger la misma rama y atarla a la rama que sí, o sea, el judío. Para el judío va a ser un ate más natural. Así que él dijo que Dios lo iba a hacer, que Israel iba a servir al Señor. Es algo que el apóstol Pablo creyó hasta su muerte, y nosotros también como cristianos creemos con él, que Dios va a salvar, a lo último, Dios va a salvar a Israel. En mi opinión, Israel va a ser el que va a identificar al anticristo, en mi opinión. Y otra cosa que voy a decir, en mi opinión,
Porque el avance científico en Israel es increíble. O sea, esa gente tienen, ellos dicen que han desarrollado armas que le están proveyendo los Estados Unidos que nosotros nunca pensaríamos, ¿verdad? En mi opinión, eso no dice la palabra de Dios. Pero cuando yo veo el anticristo, lo que va a pasar en los últimos tiempos, yo creo que es sumamente importante que los gentiles y los judíos se unan. Porque nosotros no vamos a saber cómo bregar con el anticristo, pero los judíos van a saber cómo hacerlo. O sea, técnicamente, comportamiento. Tenemos que ser sabios porque, amén, tenemos que ser sabios porque ahora se está levantando una secta que vuelve de nuevo al judaísmo y el Señor no nos llama a ser, nosotros somos parte de la familia judía, pero no judíos. Entonces la gente ahora se está judaizando. En vez de cristianizar a los judíos, se están ellos judaizando y volviendo para atrás para la ley. Entonces, a veces sobrecorregimos, overcorrect. Entonces, en vez de arreglar lo que está mal, nosotros volvemos para el principio. Sí, pero eso es una historia que se está, ¿verdad?, desarrollando. Y nosotros somos parte de esa historia. A donde Dios se revela al mundo entero. Porque tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Verdad? Porque amó a toda creación. Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a anular a la ley o a los profetas. No, he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Eso es lo que dice. Él vino a cumplir la ley, ¿verdad? No a anularla. Somos llamados por Dios. En Hebreos 12 vamos a leer el versículo 2. ¿Alguien me lo lea, por favor? Hebreos 12:2. Fijémonos la mirada en Jesús, encontrar nuestra propia inspiración en Cristo, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es interesante, la puse aquí porque podemos ver la motivación. La propia motivación de Jesús para lo que hizo no se basó en dónde estaba, ni en lo que tenía en ese momento, sino más bien en el gozo puesto delante de él, que fue por lo que estaba delante de él. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Es interesante que hasta Jesús tuvo una motivación. Y no basada en lo que está, pero lo que había de venir. Lo que estaba por venir. De manera similar, fue el objetivo final de Pablo. El objetivo que presenta como su propia inspiración en el ministerio. Cuando él le dijo esto a sus amigos en Filipo. Alguien, por favor, léame Filipenses, capítulo 3, del versículo 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso lo estaba llevando hacia adelante. No estamos mirando hacia atrás, ¿verdad? Cuando ponga tus manos en el arado, no torne tu mirada hacia atrás. Si vamos a vivir para Cristo y trabajar, tenemos que mantenernos, ¿verdad?, mirando hacia delante, ¿verdad? ¿Mirando a qué? A Jesucristo, que es el autor y consumidor de nuestra fe. Número 2, en Él nos movemos. Aquí lo que se está diciendo filosóficamente es que Él es nuestro guía. Él es nuestro guía. Juan 16:13 dice, por cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía. Él no nos deja solo, ¿verdad? Que nos guiemos nosotros mismos. La intención de Dios no es que andemos perdidos, sino orientados, mientras Él guía cada uno de nuestros pasos. Lo cual, por supuesto, requiere que primero sometamos nuestros pasos a su guía.
Por eso es que él dice en Santiago, alguien por favor, léame eso, Santiago 4, del 14 al 15. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, sometidos a la voluntad de Dios. Y aquí lo presenta de una manera práctica. Y así es que a veces nos ponemos hiper espirituales y queremos que ángeles se aparezcan y oigamos una voz. Aquí estoy Dios diciéndote. Lo que tenemos que hacer es vivir esta vida para Jesús, quedarnos conectados con el Espíritu Santo, que podamos oír la voz de Dios diariamente. Y él habla. A muchos dicen, ay, no puedo oír la voz de Dios. No puedo. Dios sigue hablando. Pero la cosa es que es como, ¿cuántos se recuerdan aquí? Muchos de ustedes son jovencitos y yo me estoy poniendo viejo, desgraciadamente, pero ¿cuántos se recuerdan que tenían un carro, cuando tenía el radio con una estación y cogía, se movía así y se le daba algo al carro, la estación se cambia? ¿Cuántos se recuerdan eso? Se pasaban el viaje entero cambiando la radio. Y cuando llegaba a cierto sitio, a cierto monte, a cierto sitio, se le iba la estación completamente y tenía que buscar otra estación. ¿Verdad? Tenemos que mantener nuestra sintonía en Jesús. Y vienen los golpes. Y puede que los golpes te cambien la estación un poquito. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo la verdad o no? A veces la fe a veces se afecta, pero en el nombre de Jesús cogemos ahí y sintonizamos. Nos ponemos a ayunar, a buscar de Dios. Señor, sintonízame. Yo no quiero quitarme de un sitio o estar en un sitio. Y eso es lo que hace el pecado, es que nos quita la habilidad de poder oír a Dios. Por eso es que no es asunto de legalismo, es asunto de intimidad. Uno no puede mantener intimidad sin comunicación. Hay gente que tienen hasta parejas. Intimidad física no es suficiente. Tiene que haber comunicación, ¿verdad? Y así es igual espiritualmente. Si vamos a tener una verdadera relación con el Señor, tenemos que mantener esa comunicación con el Señor, ¿verdad? Oír la voz de Jesús. Nuestra fe en Cristo debe manifestarse en nuestra dependencia de Él por encima de nosotros mismos. Debe ser evidente en lo que hacemos y en cómo nos movemos. Pablo lo explica en su carta a la iglesia de Corintio. Alguien, por favor, léame 1 Corintios capítulo 9 del 26 al 27. Amén. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Yo mismo, o sea, yo puedo predicarle a otro y quedarme descalificado. ¿Por qué? Por falta de disciplina. Por falta de disciplina. Muchas veces, amados hermanos, no podemos llegar a cierto punto en nuestra vida porque no queremos pagar el costo de disciplina. Porque si algo te importa, si algo vale algo, te va a costar. Te va a costar.
¿verdad? Uno ve esas botas tan bonitas y la quieres comprar, pero si son buenas y si son de una marca, de cierto tipo de marca, te va a costar. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Dice que yo mismo quedé descalificado. Un tremendo, me encanta la sinceridad de Pablo. Cuando uno lee Romanos 7, por ejemplo, él no cubría el cielo con su mano. Él hablaba muy sinceramente, muy honestamente. Si me descuido, él dice, yo soy capaz de descuidarme. Yo, el apóstol Pablo, soy capaz, para que no se se pongan muy cómodos, no te pongas muy cómodo. Amén. Aquí Pablo enfatiza que no debemos vivir nuestra vida al azar para Cristo. Vivir para Cristo requiere disciplina, sin la cual podríamos quedar fuera de la carrera por completo. ¿Cómo nos mantenemos en la carrera? Número 1, pasando tiempo de calidad con Él y con su palabra. No por sentido de obligación, que sería legalismo, sino por amor. Ese es el problema que vimos en la iglesia de Éfeso. Tenían muchos elementos propios de la iglesia. Dios los elogió por su esfuerzo y perseverancia en la fe. No toleraron la maldad entre ellos, como sí lo hicieron las iglesias de Pérgamo, Tiatira y Laodicea. Mantuvieron su doctrina pura, poniendo a prueba a los falsos maestros y los señalaron públicamente. Los declaraban si estaban enseñando herejía. Sufrieron, y dice, mira lo que dice el Señor, sufrieron pacientemente sin rendirse. Impresionante. Según todos los estándares normales, esta era una iglesia asombrosa, particularmente en comparación con las otras 6. Solo tenía un pequeño problemita, habían dejado de amar al Señor. Y eso es difícil, que tengamos todas estas cosas y como quiera nos enfriemos. Dios les dice que reflexionen sobre cuánto se habían alejado de su amor por Jesús y los invita a retomar ese amor que sintieron al principio. El costo sería perder su candelero y no serían la luz que una vez fueron para quienes los rodeaban. Número 2, no permitir que nuestro servicio hacia Él eclipse nuestro amor por Él. Eso es muy similar a lo que sucedió en Éfeso. Cuando se recuerda, Marta, 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 Marta. Podemos servir a Dios preparando lo que tenemos para Él y aún así nos perdemos lo que Él tiene preparado para nosotros. Lo que Él mismo le llamó la mejor parte. Marta estaba sirviéndole a Jesús, literalmente. Pero su hermanita estaba recibiendo la mejor parte. Por más que usted le pueda dar a Dios, Dios tiene mucho más que te puede dar a ti. Y tenemos que estar, ¿verdad?, en el sitio donde lo podamos recibir. Dios no nos necesita, somos nosotros los que lo necesitamos a Él. No solo necesitamos las obras de sus manos, sino lo más importante aún, necesitamos el amor que solo Él puede ofrecernos. El único amor que no es egoísta. Un amor que es todo da sin recibir. Número 3, las obras nunca tuvieron la intención el intento nunca fue que reemplazaran nuestra adoración. No podemos ser como el joven abogado que siguió la ley, pero se alejó cuando comprendió el verdadero costo de servirle a Cristo. Es interesante. Jesús le dice a ese joven, ¿tú quieres seguirme? Vende todo lo que tienes. Dale el dinero a los pobres y sígueme. Cuando uno realmente analiza eso de una manera práctica, uno diría, eso es un poco fuerte. Jesús, ¿quién de nosotros vende todo lo que tiene y ven y sígame? El punto
Él estaba tratando de enseñarle a ese joven. Ese joven se estaba justificando. Desde que era joven, yo siempre he seguido la ley, bla, 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 bla. Él le pidió que le entregara todo a Dios, no porque Dios necesitaba sus bienes, sino porque necesitaba entender que cuando se trata de Dios, o lo es todo en nuestra vida o es nada. Que iba a haber un sacrificio grande. ¿Y por qué lo dijo así? Porque eso no es metáfora. Él estaba indirectamente comparando bienes con vida. ¿Tú quieres realmente seguirme a mí? ¿Estás dispuesto a dar tu vida? Porque eso era, a los discípulos mataron, a todos a ellos lo mataron. Y a ese, dice la historia, que lo hirvieron en aceite. ¿Cuántos saben eso? A Juan lo hirvieron en aceite, pero no se murió. Al no morirse lo mandaron a la isla de Patmos, a donde él escribió el libro de Apocalipsis. Porque Dios tenía algo para él. Más de 100 años. Después de tratar de matarlo así, como quiera. Dios lo tenía en sus manos. Jesús lo expresó mejor cuando dijo en Lucas, ¿alguien quiere leer eso? Lucas 14, del 26 al 27. ¿Cualquiera? Gracias, todo el mundo está cooperando con la lectura, lo aprecio mucho. Alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos han leído ese versículo anteriormente? ¿A cuántos se les hizo un poquito difícil entenderlo? ¿Verdad? Es como que la Biblia se está contradiciendo. Uno tiene que, ¿verdad?, honrar a su padre y a su madre. Aquí te está diciendo que la tiene que odiar. ¿Cómo uno va a odiar a alguien que tiene que honrar? Pero aquí es lo mismo, la misma técnica que usó con el joven abogado. Es decir, que en ese instante podría llegar el punto que uno tendría que sacrificar. La gente que servía a Jesús vieron a sus hijos y a sus esposas ser tirados a los leones. La iglesia del primer siglo, eso fue una cosa, nosotros decimos, estamos pasando por prueba. Nosotros no estamos pasando por nada. Por nada. Comparado a nuestros antepasados. Mira Nigeria es buena. ¿Cuántos saben que en Nigeria están matando, creo que más de 60,000 cristianos? Aparentemente las vidas negras no valen, ¿verdad? Solamente cuando tienen cierta persuasión política. Pero los cristianos africanos están muriendo, lo están matando. Bueno, eso es lo que está diciendo. Eso no es un llamado a odio, sino a la realidad. Muchos creyentes de la iglesia del primer siglo fueron llamados a dar su vida y presenciar el asesinato de sus seres queridos. Por eso, en el siguiente versículo, Jesús los llama a considerar el costo de su discipulado. O sea, Él da ese versículo tan impactante, ¿verdad?, que sobrepasa entendimiento, porque es un versículo, ¿verdad?, que es fuerte. ¿Y qué es lo próximo que dice? Lo próximo que dice es esto: supongamos que alguno de ustedes quieren construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Eso es lo que va después de eso. Ahí podemos comparar lo que está tratando de decir. Lo que él está tratando de decir es: ¿estás dispuesto a pagar el costo? Finalmente, en Él tenemos nuestro ser. En Él nos define. Nuevamente, la perspectiva de Pablo es un modelo para esta forma de pensar.
fue capaz de trastornar el mundo porque su fe en Cristo transformó su vida por completo, revirtiendo por completo su comprensión espiritual de quién era Dios, quién era Jesús y quién era Él. La primera comprensión espiritual radical que obtenemos de la teología paulina es que como creyentes somos nuevas creaciones, en el sentido de que necesariamente hemos muerto a nosotros mismos y ahora vivimos para Jesús. Pablo lo dijo a la iglesia de Galacia en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque ahora vivo en el cuerpo. En el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Él vivía una vida muerta a él mismo, pero viva en Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que emular, ¿verdad? Como creyentes en Jesús, como verdaderos seguidores de Cristo. Ese Saulo de Tarso, con toda su religión y su incomprensión de los propósitos de Dios, había muerto. Como dije el domingo, sus padres, sobre todo teniendo en cuenta que su padre era fariseo, probablemente le celebraron un funeral diciéndole que ya no era su hijo. Cuando Pablo dijo que había sufrido pérdida de todas las cosas, lo decía de una manera que la mayoría de nosotros nos costaría entender. Pablo se lo expresó así a sus amigos en Filipo. Por él he perdido todo y lo tengo por estercol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Algo que Dios le concedió. Algo que Dios le concedió al apóstol Pablo. Así fue como Pablo pudo finalmente decir en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida y la enseñanza de Pablo demostraron que comprendía el llamado de Juan. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Alguien quiere leer eso? En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Amén. Dios no nos llama a amar con la boca, no nos llama a amar con las manos. La verdadera prueba del amor cristiano es si estamos dispuestos a amar con nuestras vidas. Amar con nuestras vidas, con todo lo que tenemos. Entender y vivir esto es como podemos transformar, poner al mundo de cabeza, o en este caso, en sus pies. Así es que transformamos el mundo para Jesús, para el reino de Dios. Amén. Y eso es la enseñanza que tenemos. Y lo que nos ha llamado a hacer. Tenemos que actuar, no solamente hablar, sino que actuar. Estamos viendo, y muchos de ustedes, me quedan 2 minutos, los voy a tomar. A mí me afecta como yo oigo a cristianos abrazando puntos políticos que no tienen sentido. Y yo creo que la iglesia de Jesucristo, yo he decidido, yo creo que yo quiero ser usado como un agente de transformar a la sociedad. Va a haber una elección pronto. No se queden en su casa, por favor. Sean agentes de Dios. Yo creo que la iglesia, si no, el otro lado va a ganar. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que pararnos y decir la verdad. ¿Verdad? Y representar el reino de Dios y su justicia, la palabra de Dios.
No es decir que ninguno de estos políticos son salvos, no lo estoy diciendo, porque es interesante para mí, la gente me habla y yo digo, ¿creen que soy ciego? O sea, nosotros sabemos quién es salvo y no es salvo, o sea, pero eso no quiere decir que Dios no puede usar, ¿verdad? Cuando le pasó lo que le pasó, ¿verdad? A Daniel, fue lo que hizo a Nabucodonosor decir, el Dios de Israel es el verdadero Dios. ¿Se convirtió judío? No. Era un loco que se quedó loco, ¿verdad? Pero mira lo que hizo Dios hasta con el rey de Persia, ¿verdad? Que vino Nehemías y se puso llorón, estaba triste. Y le dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo puedo tener gozo cuando las puertas de Israel, de la ciudad, están quemadas? Estamos en desgracia. ¿Y qué dice el rey? El cheque, ¿cuánto necesita? No se convirtió, pero hizo lo necesario para reconstruir a Israel. Y así nosotros tenemos que ser, Cristo va a venir y tenemos que ser como las vírgenes apercibidas, con la lámpara llena de aceite, esperando la llegada del Señor. Y mientras estoy aquí, quiero estar, que no lleguemos a un sitio donde tenemos que cogerle prestado aceite a otra persona. ¿Y qué es el punto que aprendemos de eso? ¿Sabe el punto que yo veo ahí? Es que tu aceite te tiene que costar. ¿Me están oyendo? Hay un letrero grande, yo me recuerdo en la bodega a donde yo compraba en el Bronx. No se vende fiado. ¿Cuántos se recuerdan ese letrero que tenían? O fiamos. No fiamos, Venga mañana. Eso era el letrero. Tenemos que estar dispuestos a pagar el costo. Vamos a impactar a nuestros, vamos a orar, no solamente orar, pero vamos a poner los pies, ¿verdad? Y predicar, que no paren de predicar, de hablar de Jesús y de hacer lo necesario, ¿verdad? Para promover el reino de Dios. Lo que necesitamos en nuestros gobernantes, y eso es lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que orar que Dios use esos gobernantes para que nos traigan paz, para que nosotros podamos, ¿verdad?, operar bajo el gobernante en paz, sirviendo a nuestro Dios. Eso es lo que, ese es el reto, ¿no? Que podamos obtener gente que Dios use para bendecir a la iglesia. Nos abre las puertas. Si se convierten, amén, gloria a Dios, porque queremos, ¿verdad?, gobernantes que son salvos. Pero si no, que por lo menos no interfieran con lo que nosotros queremos hacer, servirle a nuestro Dios en paz y también compartir este mensaje glorioso, que es algo que desgraciadamente no se puede ver en el socialismo y el comunismo, una cosa que para mí es bastante difícil ahora viendo lo que está pasando en Nueva York. ¿A dónde hemos llegado? En otros estados están haciendo, creo que en Minnesota, a los policías donde pusieron una decal, ¿cómo se dice en español? No sé. Una bandana. ¿Verdad? En Arabic. Y lo quitaron y ahora creo que lo pusieron otra vez. Votaron porque tienen tantos árabes que están en gobierno ahora, que pusieron eso como una ley. Y ese es el punto, para que sepan. Nos vamos ahora. Ahora me fui por delante, ahora me fui por 4 minutos. Amén.
Pero vamos a dejarlo ahí. Sí. A mí me parece que en la Constitution, las 3 leyes para poder tener, como dice, podemos tener libertad de hablar, freedom of language, right? Freedom of assembly, and freedom of religion. Cuando se caiga eso, me parece a mí, es cuando van a perseguir a los cristianos, porque, porque ahora mismo tenemos la ley con nosotros también. Pero cuando se caigan esos 3 pedacitos, es cuando me parece a mí que lo van a caer arriba más, porque ya la ley ha cambiado. No podemos decir, bueno, la ley dice que podemos tener assembly. Podemos tener, si tú quieres, puedes creer en lápiz, porque sea la religión tuya, que sea la que sea. Pero me parece que cuando se caigan esos 3 pedacitos, es cuando van a decir, bueno, no tienen, ¿cómo se dice? La ley con nosotros. Para que sepan que el programa es este. Vienen aquí y se multiplican. Se multiplican tremendamente. Tienen 20,000 hijos. ¿Ok? No se declaran casados. Se casan en el templo musulmán para que el gobierno pueda mantener a los niños. ¿Ok? Entonces esos niños se crían, se vuelven ciudadanos y siguen haciendo, multiplicando y multiplicando. Llega el punto donde ellos son la mayoría en un sistema democrático, ellos son los que mandan. Y ese es el plan, sí. Sí, yo estaba viendo algo acerca de eso, donde un señor cristiano le estaba diciendo, ahora la generación moderna no quiere tener niños, mientras que los árabes están teniendo sus 7 u 8 y jovencitos y nietos, bisnietos, tataranietos, y vamos a ver cómo se va a poner esto. Pero mi pregunta hacia usted era, con todo su conocimiento bíblico, a mí me gustaría saber de dónde usted piensa vendrá el anticristo, de cuál nación, si es político, si es rey, o sea, me gustaría saber su opinión como mi pastor. ¿De dónde usted cree una idea vendrá y tiene muchas señales? Bueno, el Apocalipsis. Bueno, una cosa sí sabemos es que no va a ser judío. No, porque prácticamente todas esas naciones se van a alzar contra Israel. Okay. Inclusive naciones que ahora no tienen sentido. Turquía es una nación que es parte del NATO. Y sin embargo en la Biblia estoy seguro que es una de las naciones que se van en contra. Yeah. ¿Entiende? Así que vamos a... no sé exactamente, pero... Una idea, más o menos. No, realmente no tengo, pero no va a ser judío porque, en mi opinión... Al menos, sí, gloria a Dios. no solamente eso, pero puede que no sea musulmán también, porque la abominación que causa desolación habla de contaminar el templo con un cerdo. Pero ellos no son, ellos no en eso están como los judíos, ellos no tocan cerdo. Eso puede que sea homosexual, sí, eso puede ser un homosexual. Okay. Eso dicen del anticristo. Bueno, he tomado bastante tiempo. Vamos a estar puestos de pie. Vivi, ¿no puede despedir en oración? You can do it in English. Yeah. Micrófono. Father, we just thank you, God, for this amazing time together, Lord. We thank you for the privilege, Lord, that you give us, because so many don't have this privilege, Lord, that you give us to gather together as a family and to congregate and to learn more about you, Lord, and to spend some time fellowshipping, Lord, and just learning more about you, Lord, and how you want us to live and how you allow us to love you, God. Despite ourselves, Lord, you love us also. We thank you, Lord, because we know that you loved us first and you chose us even before we were in our mother's womb.
We thank you, Father, for just the teachings that you give us, Lord. And we pray, Father, that you would be with us, Lord. Holy Spirit, that you would minister to us, even as we go home, that we're thinking about this teaching and everything that we spoke about, Lord. I pray that it penetrates our heart, Lord, and that we will be reminded that you are always there and that you are King and that you are the one that are enthroned in our hearts. And, Lord, that you would give us discernment when we go out to speak to other people, Lord, that you would put the words in our mouths, Lord, and that you would guide us into all truth, Holy Spirit, because only you are truth. And, Father, we just ask that you give us wisdom also when we go to vote and we do all the things that we need to do, Lord, that we will honor you in everything that we do, Father, that we will be remember to give you all the glory, all the honor, and all the praise, God. We ask for traveling mercies, Lord, as we leave your house, but never your presence. In the name of Jesus, I pray. Amen.